Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV. Buenas tardes, esto es Jugadores Designados, presentado a ustedes por High Impacto, felices y saludables. Los saluda Jaime Bernal. Hoy no tendremos la presencia de Javier, a quien le mandamos un saludo, que está pasando por un momento difícil personal, pero sí tenemos a Juan Carlos Rutilo, un periodista venezolano de grandísima trayectoria, impecable, mundiales de fútbol, Copa América, ya un invitado de la casa habitualmente. Juan Carlos, te quiero dar el saludo, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, un gusto estar aquí contigo, con toda la audiencia de Jugadores Designados. Me sumo también a ese saludo de respaldo, de solidaridad para nuestro amigo Javier. Pero bueno, aquí estamos listos para analizar lo que fue el debut del Inter Miami en la Leagues Cup. Exactamente, pues justamente te iba a preguntar por eso. Esta vez no vamos a hablar de la MLS, sino de la Leagues Cup, este torneo entre los equipos de la Liga de Estados Unidos con los de la Liga MX. Y comenzó con un triunfo sufrido, pero yo creo que muy importante, Juan Carlos, ayer Inter Miami contra Atlas de Guadalajara. Sin duda alguna, ¿no? Se esperaba, de pronto había como la expectativa luego que se confirmara de último minuto que Rodrigo de Paul iba a ser jugador titular porque ya tenía el permiso de trabajo. Se esperaba de pronto con mucha expectativa que el Inter Miami arrollara al equipo mexicano, y resulta que no fue así. Le costó, y le costó mucho al equipo de Javier Mascherano poder conseguir la victoria. Lo logró, que ese sí era el objetivo, lo sufrió también, hay que decirlo, hasta el último minuto, y literal hasta el último minuto fue cuando lo terminaron festejando. Pero bueno, el Inter Miami cumplió con la tarea, ¿no? Yo creo que esto es el comienzo de un torneo que es importantísimo comenzar ganando. Sí, exactamente. Yo creo que lo más importante en este tipo de torneos que son cortos, que no es una liga donde te puedes de pronto dar el lujo de si cedes un empate no pasa nada. En estos torneos cortos todos sabemos lo importante que es ganar, y especialmente en el primer partido y más en condición de local. ¿Qué fue lo que más te llamó ayer la atención de lo que fue el partido de Inter Miami? Bueno, fue llamativo porque el equipo lo sufrió, ¿no? Lo sufrió, lo luchó y literalmente lo ganó en el último minuto. Se esperaba un equipo mexicano que fuera arrollado por este Inter Miami, que ya contaba además con Rodrigo de Paul, que había sido confirmado en el último minuto, que ya tenía la documentación al día, y que de una vez, cosas extrañas, Jaime, que yo creo que pocas veces hemos visto, ¿no? Que se anuncie que un jugador esté habilitado por redes sociales y que va a debutar. Así lo había anunciado el mismo día. El mismo día, así lo anunció en las redes sociales. Entonces uno ya se imaginaba que el Inter Miami iba a salir a comerse vivo al Atlas, ¿no? Y resulta que no fue así. El equipo mexicano se le paró y le dio mucho trabajo. Es cierto, a mí me sorprendió no solamente que haya debutado de Paul, no lo esperaba que en este partido, sino lo rápido que hicieron el trámite. Yo creo que ahí la gente del equipo legal de Inter Miami se lució para poder tener disponible a De Paul para este encuentro. A mí me llamó también la atención, Juan Carlos, el trabajo ayer de dos jugadores. Voy a hacer en especial énfasis en Gonzalo Luján, que es un defensor que ha sido muy cuestionado, porque no ha jugado mucho, ha tenido lesiones, cuando jugó tampoco destacó, estos últimos 3 partidos lo ha hecho muy bien, y un jugador que es muy criticado, que no venía haciendo un buen partido, por cierto, el Chelo Weyland, pero termina siendo él quien recupera ese último balón en el tiempo de descuento, quien empieza la jugada, que después obviamente la limpian entre De Paul, Lionel Messi y Luis Suárez, y termina con la definición justamente del Chelo Weyland, que le da el triunfo, en el que es el segundo gol de Weyland en Inter Miami. ¿Cómo te pareció esa jugada? Sí, Jaime, fíjate que a mí lo de Luján me parece que todavía es un jugador que le falta, ¿no? De verdad que no lo veo todavía afianzado en el equipo. De hecho, tuvo en el primer tiempo 2 desatenciones que claramente pudieron haberle costado gol. Por fortuna, allí el que se lució fue Rocco en el arco en una de esas, y la otra fue el balón terminó afuera. Pero para mí Luján todavía me sigue generando dudas, ¿no? Esperemos que, bueno, que con esta confianza que le están dando tantos minutos, pues el jugador se asiente y termine de consolidarse. Y del otro lado, lo del Chelo Weyland,
Si algo tiene el Chelo Weigand es que tiene un alma, un empuje, un corazón y una garra que eso sí parece inagotable en el jugador, ¿no? A veces por allí algunas fallas técnicas, algunas fallas en la cobertura, pero lo que sí creo que garantiza es una entrega total y una clara evidencia de eso es el gol, ¿no? El gol que él mismo gesta en el último minuto cuando ya nadie le daban las piernas y la termina mandando al fondo de la red con esa asistencia de Messi. Tal cual, para los que no pudieron ver el partido, es un tiro de esquina a favor del Inter Miami. Sale el Atlas, rechaza la pelota y van en un intento de contragolpe, hacen un pase al delantero. El Chelo Weigand anticipa ese pase, le cede el balón a Rodrigo de Paul hace un cambio de frente, ahí reciben el balón y entre Messi, Jordi Alba y Luis Suárez arman una gran jugada, hacen un toque, Messi básicamente le deja el balón servido a Chelo Weigand, quien empuja la pelota. El gol incluso al comienzo, Juan Carlos, no fue validado por un posible fuera de lugar. Después viendo la repetición, a mí no me queda realmente muy claro si eso no fuera de lugar, pero bueno, para eso está la gente del VAR y terminan validando el gol que le da el triunfo al equipo, ya cuando el tiempo incluso extra se había acabado, es decir, el gol llega, habían dado 5 minutos de tiempo extra, el gol llega casi al minuto 96, el del triunfo del Inter Miami. Sí, se había extendido mucho más el partido porque hubo muchas interrupciones, los jugadores se tiraban en el piso y eso obligó al árbitro a dar un poco más del tiempo extra. Esto incluso se habló en la conferencia de prensa, tanto Pineda como Mascherano hablaron sobre esos retrasos que estaban ahí, que se daban, pero bueno, que son cosas de fútbol, al fin de cuentas. Es cierto, la Leagues Cup comenzó y con muchos triunfos de los equipos mexicanos en la primera jornada, algo de lo que incluso habló Messi al final con la gente de Apple TV, que son los dueños de los derechos de la Leagues Cup. Y ayer, en la jornada del miércoles, sí, los equipos de la MLS, varios lograron sacar ventaja, uno de ellos Inter Miami, así que fue una jornada importante para los equipos de la MLS. También ganó Portland de manera contundente, Minnesota también logró un triunfo importante, así que bueno, empezaron a remontar los equipos de la MLS que comenzaron sufriendo. Sí, Jaime, me parece que hay una rivalidad que es interesante. Ya de por sí está la de la Liga MX contra la MLS, ¿no? México contra Estados Unidos, siempre están allí peleando por saber quién es el mejor de CONCACAF, pero ahora con el ingreso de Messi, con tantos argentinos, pues ahora parece que también esa rivalidad de las selecciones, ¿verdad? De México con Argentina se está llevando al plano de estos torneos internacionales y me parece que le ponen mucho color. De acuerdo, le pone mucho color, tanto así que, si bien recuerdas, Juan Carlos, y lo hablamos alguna vez en este programa, en el partido amistoso entre América e Inter Miami, uno de los de pretemporada, a Messi recibió un par de insultos de algunos seguidores mexicanos que causó polémica. Después Messi hace un gol contra el América, le termina celebrando el gol a la gente que lo estaba insultando, así que yo creo que es una rivalidad que, como bien dices, le está poniendo mucho sabor a este inicio de la Leagues Cup y a todo lo que ha sido la MLS y Liga MX. Sin duda alguna, ¿no? Y la seguiremos disfrutando porque por lo menos apenas está comenzando esta Leagues Cup y ahora es que tenemos partidos. Bueno, vamos a hablar en el próximo segmento de alguien que, como bien hemos hablado y hemos dicho ya, debutó ayer de manera inesperada, que fue Rodrigo de Paul, un jugador que llega del fútbol europeo, que llega en su mejor nivel porque llega a los 31 años, no era suplente, era un jugador titular y clave en el Atlético de Madrid y llegó para reforzar al Inter Miami, pero no vamos a hablar de eso ahorita, eso lo vamos a hablar en el próximo segmento porque vamos primero a una pausa comercial. Si eres dueño de un negocio y quieres ayudar a tus empleados a tener un seguro de salud gratuito, contacta a High Impacto. Tenemos expertos que te explicarán el programa Negocios Respondiendo a la Salud. Cuida a tus empleados dándoles un seguro médico pagado por nosotros. Estamos haciendo High Impacto. Llámanos al 954-947-3603. Bueno, les damos nuevamente la bienvenida. Recuerden ustedes que esto es Jugadores Designados, presentado a ustedes por High Impacto, felices y saludables. Bueno, y ahora vamos a hablar, ya lo veníamos diciendo, de Rodrigo de Paul.
jugador que llegó del Atlético de Madrid, de 31 años, que ha ganado 2 títulos de Copa América, la finalísima, un mundial con la selección de Argentina. Primero vamos a ver cómo formó el equipo. Ayer contra el equipo del Atlas salió en el arco con Rocco Ríos, por la banda izquierda Jordi Alba como siempre, Gonzalo Luján y Maxi Falcón la pareja de centrales, el Chelo Weyland por derecha, en el medio Sergio Busquets haciendo pareja justamente con De Paul, una línea prácticamente casi que de 3, aunque Messi jugando más adelantado, de volantes adelantados, que era Telasco Segovia por izquierda, Lionel Messi en el centro y Tadeo Allende por derecha, y en punta Luis Suárez. Ahora sí, Juan Carlos, ¿qué piensas? ¿Qué tanto pudo aportar Rodrigo De Paul en estos primeros 90 minutos con Inter Miami? Sí, de verdad que es un jugador que llega con todos esos pergaminos, con todo ese background y bueno, con toda esa categoría. Es un jugador que llega a aportar al equipo. Yo creo que es uno de los fichajes más importantes de la MLS en lo que va de temporada y es un jugador que llega a plenitud de condiciones. No es un jugador que viene ya de bajada, ya de salida, ya de retiro. No, lo de Paul es importante para el Inter Miami. Que estado tan rápido y que haya recibido el permiso para trabajar y poder debutar en un torneo internacional como la Leagues Cup es importantísimo y lo veremos allí aportando en la mitad de la cancha. Ayer si algo me parecía, por lo menos al principio de partido, Jaime, era que iba a ser ese desahogo para Sergio Busquets, ¿no? Busquets, que es un tipo que realmente sí está de salida, que ya el físico no le da y es uno de los jugadores que siempre corre, siempre está a los 90 minutos. Creo que es rara la vez en que vemos que reemplacen a Sergio Busquets, que juega de medio centro quitando balones, que a veces cumple la función de ser central o de último hombre cuando el equipo se mueve y se ajusta a la línea defensiva. Entonces creo que el primer beneficiado de la llegada de Rodrigo De Paul es Sergio Busquets. Y además no solo en la parte de que le puede aportar, obviamente en marca ese apoyo que siempre necesitó, sino que también De Paul le ayuda con el balón e incluso yo creo que esa libertad que tiene Busquets y que digamos que fue una de las características cuando jugaba en el Barcelona y es dar esos pases entre líneas. Ayer, Juan Carlos, si no estoy mal, el primer gol llega de un pase de Busquets fenomenal para Messi y Messi se la toca a Telasco Segovia, quien termina empujando el balón medio extraño porque la quería parar, se le fue larga, le termina ahí rematando Telasco, que también se está consolidando como uno de los jugadores clave de Inter Miami. ¿Qué otra cosa crees que le puede aportar Rodrigo De Paul? Yo creo que yo pienso que esa amistad con Messi también ayuda y la parte de liderazgo. ¿Tú qué opinas, Juan Carlos? Sí, de acuerdo contigo, Jaime, el liderazgo es importante, lo que aporta en el terreno de juego, incluso también lo vimos, a pesar de que de pronto tiene por ahí algunos días que no entrenaba, pero que estuvo jugando todo el partido, lo vimos también ayudando muchísimo en la recuperación, sobre todo en el lateral derecho. Llegó varias veces a hacer el cierre ahí cuando el Chelo se había proyectado y él llegó a hacer el quite, llegó a meter la pierna. Entonces, en ese sentido, hay un jugador muy polivalente, ¿no? Que va a estar ahí parado en la línea defensiva, que contribuye en la línea defensiva, precisamente en el medio campo, del medio campo hacia atrás, pero del medio campo hacia adelante también lo que menciona, ¿no? Lo vimos ya juntándose con Segovia, ¿verdad? Cuando giraba el balón hacia el lado izquierdo, buscando también juntarse y jugar a la espalda de Lionel Messi. Entonces, de verdad que es un jugador que tiene un espectro, digamos, Jaime, de recorrido muy amplio, ¿no? Muy amplio y muy útil para el equipo. Entonces, esperemos que termine de ajustarse, de acoplarse al equipo. Y además, imagínate, esto fue como una fiesta de amigos, ¿no? De pronto le dijeron, hey, ven acá, estos son mis amigos y juega. Y allí, sin haber de pronto tocado el balón nunca con ellos, bueno, más que con Messi de pronto por el tema de selección, pero de resto, a todos quizás por primera vez en su vida jugaba De Paul o tocaba balón, porque recordemos que no hubo ni siquiera entrenamiento. Entonces, a mí me parece que tuvo una nota alta para un debut bajo esas circunstancias. Coincido plenamente. Incluso, Juan Carlos, yo tuve la oportunidad de ir a zona mixta, mientras tú estabas en rueda de prensa, yo estaba en zona mixta y el primero en pasar fue Tadeo Allende. Tadeo Allende dice que viene conociendo a Rodrigo De Paul prácticamente en el vestuario antes de entrar al partido. No se habían podido saludar porque por temas de visa de trabajo Rodrigo De Paul no podía entrenar con el equipo
entonces lo vinieron a conocer ayer, así que 2 horas antes lo conocieron y después estaban jugando juntos, una cosa impresionante, la verdad. Yo no conozco un caso similar. Ayer lo preguntaste tú en un chat que tenemos de periodistas de Inter Miami. Yo no conozco un caso similar a lo que sucedió ayer con Rodrigo de Paul. Sí, de verdad que muy llamativo. Además, bueno, ya mencionamos en el segmento anterior cómo lo anuncia el equipo, ¿no? Dice, está habilitado y va a debutar de una. Y después, bueno, fue literal. Era el debut de Paul. Jugó los 90 minutos, además, Jaime. Cosa que a todos nos sorprendió también, pero bien, ¿no? Al final se quedaron con la victoria y todo termina con una sonrisa. Juan Carlos, ¿tú piensas que Rodrigo de Paul es ahora, con la llegada, el mejor volante de Paul de la MLS, o crees que hay alguien que esté en ese momento, en un momento superior, o crees que él va a ser realmente el mejor volante que tiene esta liga? Sí, yo creo que es actualmente al llegar y debutar. Bueno, aunque no ha debutado en la MLS, esto es Leagues Cup, pero lo va a hacer sin duda alguna, ¿no? Es un jugador que viene de ser campeón del mundo, no hay otro con su recorrido, además llega de Europa, un Atlético de Madrid que año a año está también jugando Champions, que está en la élite del fútbol europeo y que ya con ese ritmo que ya mencionamos, ¿no? Que viene a jugar el Mundial de Clubes hace nada. Entonces, Rodrigo de Paul es llamado a ser... cuidado, y si no, el capitán en un corto plazo de este Inter Miami, ¿no? De pronto cuando ya Messi después del Mundial le diga adiós, o a lo mejor sí, cuando empecemos a ver el adiós de Busquets, de Luis Suárez, de Jordi Alba, pues por lo menos el llamado, por lo menos por la línea del tiempo, a aportar esa banda de capitán y de ejercer esa jerarquía, es el propio Rodrigo de Paul. Sí, yo coincido justamente, y te me adelantaste la pregunta que te iba a hacer, es si lo ves siendo el capitán de Inter Miami, y yo creo que sí. Yo creo que no solamente por lo que mencionas del tema de salida, posiblemente de lo que Messi, que bueno, es casi un hecho que se pueda quedar una temporada más en el equipo, pero la muy posible salida de Sergio Busquets y Luis Suárez al final de la temporada. Creo que todos vemos en Rodrigo de Paul ese hombre, ese líder que puede quedarse con la banda de capitán del equipo. Bueno, pero no solamente ayer jugó Inter Miami, hubo varios partidos de la Leagues Cup que comenzó el martes 29 de julio, fue la primera jornada, así que en el próximo segmento vamos a hablar un poquito de lo que es este torneo y de lo que ha sido estos primeros encuentros del certamen. Ya volvemos. La iniciativa Lili Gardella de High Impacto garantiza tratamiento médico a personas con enfermedades terminales y bajos recursos. Llama al 954-947-3603 o escanea el código en pantalla. Recibirás acceso a médico primario, especialistas, hospitalización y medicinas. La iniciativa Lili Gardella de High Impacto es la ayuda que esperabas. Llámanos ya. Bueno, amigos, bienvenidos nuevamente a Jugadores Designados, presentado a ustedes por High Impacto, felices y saludables. Bueno, y la Leagues Cup, como les contaba, arrancó el pasado martes. Aquí tenemos la tabla de posiciones, donde solamente hasta ahora han ganado pocos equipos. Solamente 7 han logrado triunfo después de sus primeros partidos. Portland, que ganó con contundencia al San Luis 4-0. Minnesota, que venció al Querétaro. Tigres, que también con una gran actuación de Ángel Correa logró un triunfo en su primer partido. Uno de los equipos que me sorprendió fue Puebla, que no viene muy bien en la Liga MX, pero comenzó con un triunfo, al igual que el Necaxa. Pachuca fue el otro equipo que comenzó ganando, también todos estos el martes, y el Inter Miami por la MLS ayer logrando el triunfo sufrido del que hemos hablado ante el Atlas. Tenemos, Juan Carlos, unas palabras del Chelo Weyland y de Benjamín Cremaschi. Vamos a ver qué dijeron justamente de lo que ha sido este arranque de la Leagues Cup y lo importante de haber ganado este primer partido. Bueno, Benja, tu partido número 100, primer jugador de la Academia de Inter Miami, llegar a esta cifra. ¿Qué significa esto para ti? Nada, contento, la verdad que muy agradecido con el momento, con la gente que está en el día a día conmigo, que me acompaña en todo esto. Así que nada, ojalá se den muchos partidos más y bueno, la verdad que contento por eso y más contento por la victoria. Bueno, pues esas eran las palabras de Benjamín Cremaschi, Juan Carlos, que ayer cumplió 100 partidos con la camiseta del Inter y es el primer jugador nacido de la academia, o salido, perdón, de la academia del Inter Miami,
que llega a esta cifra en MLS. ¿Cómo viste cuando entró Cremaschi en campo? Bien, bien, de verdad que, bueno, un jugador que siempre es una pieza de recambio, ¿no, Jaime? Yo creo que algo que hemos notado y que llama la atención es que por lo menos Telasco Segovia siempre es uno de los primeros jugadores cuando es titular a ser reemplazado. Y cuando no es titular Cremaschi, pues Cremaschi es un llamado a refrescar precisamente la posición que va dejando Telasco Segovia. Pero también, si algo tiene a su favor, como él mismo lo mencionaba, es esa versatilidad en la pregunta que tú le hacías, Jaime, que puede jugar en muchas posiciones y que él está dispuesto a hacerlo y bueno, da todo lo que puede para cumplir y apoyar al equipo. Es cierto, a mí me sorprendía, uno de los jugadores favoritos y de los ídolos de Cremaschi era justamente Rodrigo de Paul. Esa es su posición natural, pero con la llegada del Tata Martino y sobre todo ahora con Mascherano, creo que Benja Cremaschi se ha convertido en un jugador muy polifuncional, ese utility, como se dice en el béisbol, que te puede jugar en varias posiciones y le gusta mucho por las bandas a Mascherano, le ve mucho futuro ahí. Con el otro jugador que hablamos ayer, Juan Carlos, fue con el Chelo Weigland, seguramente el jugador que marcó el gol del triunfo. Esto fue lo que nos dijo el Chelo Weigland al final del encuentro. Te iba a preguntar, tu segundo gol con el equipo, ¿qué se sintió? Y más este tan importante que es para la victoria de Inter. No, la verdad es que bueno, he hecho muchos goles, me los han anulado. Pero bueno, son cosas del fútbol, hoy estuvo ahí medio, pero bueno, la verdad que darle el triunfo al equipo es algo muy lindo, pero como te digo, yo siempre me voy contento del funcionamiento del equipo, de mis compañeros que la verdad hoy dieron todo y se vio adentro de la cancha. ¿Viste lo que dijo el Chelo? Una de las cosas que me llamó la atención es que él dice que ha marcado varios tantos, pero realmente solo fue el segundo. Le han anulado muchos goles al pobre Chelo Weigland. Sí, eso sí es cierto, ¿no? Y este que marca no es de la forma más ortodoxa posible, digamos, ¿no? Más normal posible, pero bueno, pero gol es gol. Llegó ahí justo para empujarla y mandarla al fondo de la red y terminó siendo un gol de victoria, de triunfo y una alegría grande para el Inter Miami. Exactamente. Bueno, lo próximo que viene para Inter Miami en esta Leagues Cup es lo siguiente. El sábado enfrentarán al Necaxa, el segundo partido de este equipo en esta fase, digamos, como de grupos. Y después, el próximo miércoles, todos estos partidos en el Chase Stadium enfrentarán a Pumas, el equipo que ahora dirige Efraín Juárez y que tiene, entre otras figuras, Juan Carlos, a Keylor Navas, el portero costarricense, y a Aaron Ramsey, el jugador galés, que bien fue conocido sobre todo por su paso en la Premier League en el Arsenal de Inglaterra. ¿Qué opinión tienes de estos encuentros? Sí, vienen dos partidos difíciles. Necaxa viene de ganar y también, bueno, Pumas con ese refuerzo y con uno que fue compañero, ¿no? Porque si la memoria no me falla, Keylor coincidió en el PSG con Messi. Sí, así que va a ser una bonita rivalidad también, esa que vamos a ver allí en el campo. Y bueno, Keylor que llega como estrella, ¿no? Como la gran figura, como uno de los grandísimos fichajes de la Liga MX en esta temporada y bueno, vaya que va a tener la oportunidad de estrenarse ante Messi. Perfecto, y justamente hablando de Messi, eso vamos a hablar en el último segmento de Lionel Messi. We are High Impacto, a nonprofit organization located in Broward County. We offer health insurance, access to mental health care, assist with your medication co-payments, housing search, and job referrals. All of our services are free. We can come to your home or work to sign you up for these services. Call 954-947-3603 or scan the code on the screen. Bueno, y bienvenidos nuevamente aquí a Jugadores Designados, presentado a ustedes por High Impacto, felices y saludables. Y fue un triunfo bastante sufrido el de ayer, Juan Carlos. Incluso ese triunfo sufrido sobre el final terminó una reacción poco veces vista de Lionel Messi, dedicándole el gol a un jugador de Atlas, a Matías Cúcaro, y a Gonzalo Pineda, el director técnico de Atlas. ¿Te sorprendió la reacción de Messi? Sí, de verdad que me sorprendió, porque me acuerdo, o sea, estábamos ahí en el estadio y vi claramente cómo Messi le gritó el gol en la cara a Cúcaro y de verdad que me llamó la atención. No me había dado cuenta de que Cúcaro había hecho lo mismo también, ¿no? Cuando marcó Atlas, eso claro fue del otro lado del arco, eso sí no me percaté
y entonces sí me llamó mucho la atención. Dije, oye, aquí pasó algo, ¿no? Y por eso el partido terminó caliente, entre empujones y tal, pero bueno, al final incluso el mismo técnico en la rueda de prensa dijo que eran cosas de fútbol, que le había sorprendido, ¿no? Y que para bien como Messi todavía se disfruta, lucha, grita y celebra los goles, ¿no? Y los triunfos, esa pasión que creo que contagia a todos, hasta los rivales. Totalmente cierto. Y sobre el tema habló Javier Mascherano en rueda de prensa justamente sobre ese festejo de Messi. Esto fue lo que dijo. El festejo es más un desahogo por el partido que el equipo había hecho, por los merecimientos de quizás haber hecho un buen partido sin haber sido brillantes y que quizás se nos escapaba en el resultado. Y bueno, llega en el último segundo de una manera media épica y eso alimenta todo lo que es el festejar. Claramente que sabemos que es un triunfo y nada más, pero bueno, empezar este torneo de la mejor manera. Nosotros jugamos para ganar y cuando ganamos celebramos, de eso se trata. Como también cuando perdemos sufrimos y lo lamentamos. Expliquémosle un poquito a la gente, Juan Carlos, cómo es este nuevo formato, porque la Leagues Cup cambió del formato que venía tratando las últimas ediciones a uno nuevo. Sí, totalmente. Y el sistema va de la siguiente manera. Las victorias se manejan como siempre con 3 puntos. Hay empates y victorias. Van a penales, ¿no? Cuando se definen esos ganadores se dan 2 puntos. Cuando hay un empate y una derrota en penales queda 1 punto para cada equipo, y cuando hay derrotas pues obviamente no hay puntos, ¿no? Entonces ayer muchas personas en el estadio no sabían cómo es el formato nuevo y pensaban con el 1-1 el partido terminaba así, se estaban retirando. O sea, no sabían que si terminaban empatados iban a ir a la tanda de penales. Ya en lo que sería la siguiente fase, pues allí sí se juega eliminación directa. Al finalizar van a avanzar los 4 mejores de cada liga, ¿verdad? Como ya lo sabemos, la de México y la de Estados Unidos para los cuartos de final. Y ahí, bueno, se estarán llevando a cabo los emparejamientos, bueno, según el orden, ¿no? El primero de la MLS contra el cuarto de la Liga MX, el segundo contra el tercero contra el segundo, y así sucesivamente se van a ir dando esos cruces hasta llegar a semifinales. Totalmente. Bueno, pues muy claro. Creo que una mejor explicación imposible. Así que es cierto, yo también noté que mucha gente se estaba retirando. Sí. La gente no tenía muy claro cómo es este nuevo formato y lo importante que es haber ganado, la gente para los equipos, perdón, que ganan los 2 puntos. Ayer América terminó empatando con Real Salt Lake sobre la hora. El América de México, que es uno de los favoritos al torneo, y al haber perdido, incluso el técnico Jardine, el del América, dijo que prácticamente les va a quedar casi imposible avanzar a la siguiente fase debido a perder ese punto. Así que muy importante, en caso de empatar, llevarse el triunfo en los penales. Jaime, un punto importante del Inter Miami. A Luis Suárez oficialmente tiene el arco cerrado. No. Eso es un hecho. No hay manera que la meta. Por lo menos ayer la pega una en el travesaño, después otra tajada espectacular del arquero. Ha tenido incidencia en los últimos partidos, de pronto con un pase, con alguna asistencia, formando parte de las jugadas de gol, pero imaginemos por un momento si tuviéramos a un Luis Suárez, por lo menos el de la temporada pasada, ¿no? Que marcó tantos goles, ¿dónde estaría este Inter Miami hoy en día? Es que yo creo que una de las fallas que más ha lamentado este equipo, bueno, o de los declives, ha sido el de Suárez, porque Juan Carlos, el problema defensivo de Inter Miami nunca ha terminado, pero tenías a un jugador que hizo más de 20 goles la temporada pasada y que en este, como bien dices, tiene el arco cerrado, y creo que ha sido una de las cosas más difíciles que ha tenido este comienzo de temporada para Inter Miami. Pues bueno, se nos pasó el tiempo por hoy. Realmente, Juan Carlos, te queremos agradecer nuevamente por estar aquí con nosotros. Seguiremos aquí analizando lo que será la Leagues Cup para el Inter Miami y te agradecemos nuevamente por estar aquí. Gracias, Jaime, por la invitación, a Javier también, un fuerte abrazo y bueno, aquí siempre un gusto de compartir con todos los jugadores designados. Y a ustedes nos vemos la próxima semana para ver todo lo que será la incidencia de la Leagues Cup con el Inter Miami como gran protagonista. Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV.